versículo, hermanos? Porque de tal manera. En esa pequeña frase, hermanos, hay algo que muchas veces no hemos descubierto la totalidad de esa pequeña frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Si yo le pregunto a alguien que es padre, ¿quién será? Hermano Luis Quintal. ¿Qué tanto ama a sus hijos? ¿Sí? Ahora, si estoy dispuesto a perder cualquier cosa con tal de que a mis hijos no les pase nada. Si un padre terrenal es capaz de deshacerse de todo por amor a sus hijos, tú le puedes decir a alguien así: ¿sabes qué? Voy a dar mi hijo para que tu familia viva. ¿Lo podrías decir? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa capacidad y esa calidad de amor el ser humano no la tiene. Tú puedes dar tu vida por alguien, sí la puedes dar, pero la vida de tu hijo nunca lo vas a dar por alguien. Bueno, a menos que no te caiga bien tu hijo. ¿Sí? La calidad humana, para que tú puedas amar de la manera que Dios amó, un hombre jamás lo va a poder tener. Porque primero hay que comprender el amor que Dios nos tiene a nosotros y el amor que nosotros tenemos para el prójimo. Son dos tipos diferentes de amor: el amor divino y el amor divino y el amor terrenal. Por más que yo me esfuerce, hermanos, nunca voy a tener el amor divino. Nunca lo voy a tener. Y tengo que comprenderlo. ¿Por qué? Porque a veces creemos falsamente y equivocadamente, hermanos, que Dios nos ama con un amor terrenal. Y no hemos entendido la capacidad del amor de Dios. Prepárate. Hoy y mañana me voy a apoyar, hermanos, en una presentación con imágenes. Más que palabras, son imágenes, para que podamos ilustrar el mensaje, porque el objetivo del mensaje, hermano, es que tú entiendas lo que Dios hizo por ti y lo que vales tú para Dios, para que cualquier hermano, cuando venga y te critique o te cuestione tu fe, tú estés seguro, hermano, a quién le sirves. Tú estés seguro de que Dios, fíjate, ¿Dios es personal o es un Dios general? ¿Qué será? Personal. ¿Por qué? Mi relación es yo y Él. Y a veces cometemos el error: si la iglesia no ora, yo no oro. La iglesia no ofrenda, yo no ofrendo. Entonces tú crees en un Dios que no es Jesucristo, porque Jesucristo es un Dios personal. Eres tú y Dios. No lo hacen los demás, allá ellos. No los puedo obligar. A nadie se le puede obligar. Pero si tú amas a Dios, o ya entendiste qué tanto te ama Dios a ti, tenemos un defecto los seres humanos, que somos mal agradecidos con Dios. Dios nos da cosas, nunca nos pide nada. En el momento que nacemos, por instinto, nos damos cuenta, a veces ni nos damos cuenta de algo. ¿Sabes de qué no te das cuenta, hermano? Y lo haces muchas veces por minuto. ¿Qué será? Respirar. ¿Te has cuestionado cómo es que respiras? ¿Cómo es que exhalas? ¿Qué respiras y qué exhalas? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Hay un mecanismo que Dios preparó con anticipación para que tú y yo podamos vivir. Eso es amor, que Dios se anticipa antes de que algo suceda. Y no es que Dios ya preparó: Adán va a pecar, entonces preparo esto. Yo hice que el corazón de Adán peque. No es así. Tú decides. No vais a decir falsamente la doctrina que dice: es que Dios ya tenía marcado el día en que me iba a convertir. ¿Verdad o falso? Falso, porque el día lo pones tú. El día lo pones tú. Si no quieres hoy, y dice Dios: hoy
¿Qué crees que va a pasar? Porque él no puede ir en contra de su palabra. Dice Deuteronomio 30:19. He aquí te pongo en medio de dos caminos, escoge pues. No te dice escoge hoy, te dice escoge pues. ¿Cuándo? Cuando tú quieras ser bendecido. No digas, es que algún día le llegará el tiempo a mi hijo. ¿Sabes cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Hoy. Si hoy no cambias tú, a lo mejor tu hijo no ve la salvación. Y no digas que tengo la promesa de hechos, creo y será salvo yo en mi casa. Sí, pero va a ser salvo a través de ti. Tu testimonio, lo que digas, lo que hagas, eso cuenta. ¿Por qué les estoy dando esta introducción? Porque cuando Jesucristo le prepara cuerpo al Padre, desde antes de que crea al hombre, Jesucristo ya tenía cuerpo, porque dicen que en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo se hizo carne. Está hablando de Jesucristo, hermanos. Hay un versículo en Éxodo 21, 5 y 6 que dice así: has abierto mis oídos. En el texto antiguo, hermanos, quiere decir horadaste mis orejas. ¿Qué quiere decir el verbo horadaste o horadar? Quiere decir perforaste mi oreja. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un esclavo cumplía su tiempo, se le daba la opción de ser libre o de quedarse con el amo, si el amo era bueno. Si el esclavo decidía quedarse con el amo, la señal de que voluntariamente se estaba quedando era que él se perforaba la oreja. Entonces cualquiera que lo vea sabía que él había cumplido su tiempo, pero que decidió quedarse voluntariamente con su siervo, o sea, con su amo. Amén. Cristo, antes de nacer, dice que en Éxodo dice que horadaste mis orejas. Él voluntariamente se ofrece para el sacrificio. Porque podemos decir, bueno, el Padre lo obligó, el Padre lo forzó, no le pidió su opinión, y no es así. Él se dio a sí mismo. ¿Sabes por qué se dio a sí mismo? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Y lo vamos a ver en el versículo. Hay un versículo en Isaías que dice, y será llamado, y va diciendo los nombres, y uno de los nombres que va a ser llamado Jesucristo dice, Padre Eterno. ¿Sí? Potente ese versículo para el que no cree que Cristo es Dios. Porque a nadie le podemos llamar Padre sino a Dios. Y como él mismo dice que a Cristo le digamos Padre. La palabra de Dios no se contradice. Vamos a buscar Salmo 22, versículo 11, porque es lo que define la vida de Jesucristo, hermano. Muchas veces, erróneamente, equivocadamente, el ser humano dice, es que Jesús tuvo a Dios siempre. Por eso él pudo aguantar todo lo que padeció. Fíjate, la prédica se divide así. Hoy empezamos desde que nació Jesucristo hasta antes de Getsemaní. Y mañana la parte más interesante, desde Getsemaní hasta su resurrección. Y vas a saber qué tanto padeció Cristo como ser humano. Salmo 22, 11, ve qué te dice. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este versículo, hermano, lo dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que toda su vida, desde antes de nacer, iba a ser estar en tribulación, angustia, sufrimiento. Si se parece un poquito a tu vida, creo que por algo nos llaman cristianos, ¿sí? No digas, que es hijo de Dios. Hay otra doctrina equivocada, que cuando te acercas a los pies de Cristo no vas a tener ningún problema. Eso es mentira. Cuando más te acercas a Dios, el mundo más te oprime, y lo tienes que entender así, porque esa es la realidad. No puedes decirle sirvo a Dios y el mundo va a estar feliz. Mientras más te entregues a Dios, el mundo, Satanás y tu carne
van a estar en contra de lo que tú entiendes como verdadero. Y para comenzar, hermanos, vamos a ver qué significa primero el nombre de Jesucristo o Jesús. Muchos no sabemos qué significa la palabra Jesús. ¿Qué significa Jesús? Acá está. Los que alcanzan a leer, hermanos, el nombre de Jesús en arameo se dice Yeshua, en griego se dice Jesús, latín se dice igual, Jesús, y una derivación, Yoshua, Yehoshua, se puede traducir también como Josué. Efectivamente. Y Jesús significa el Salvador es Yahvé. Y está en los versículos que están ahí, Mateo 1, 20, 21 y Romanos 3, 21 y 24. Cuando decimos el nombre de Jesucristo, estamos diciendo que el Salvador es Yahvé y que Cristo es el ungido de Dios. Estamos hablando de que Dios en su parte humana y en su parte divina cumplió con lo que Él tenía preparado de antemano. Y eso lo vemos en Lucas 2, 21, 34. Tenemos esa doble función. Jesucristo, ¿sí? Fíjate, en el mismo nombre de Jesús está toda la plenitud del Padre. Amén. Muy bien, puedes cambiarlo, hermano. Fíjate, te puse esta imagen para que tú veas algo que nosotros convertimos en común o algo curioso o algo bonito. ¿Qué será? Nació Jesús entre animalitos y qué bonito. Y lo vemos hasta como caricatura, todos felices. Realmente fue así, hermanos. María estaba a punto de dar a luz y ¿qué hacía José? Golpeaba las puertas para que alguien lo reciba en sus casas y pueda nacer de una manera digna. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Realmente fue así. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 1, 11 y 12. Prepárense porque vamos a usar mucha Biblia. Juan 1, 11 y 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, hay una analogía que a lo mejor nos ofende, pero te voy a decir una cosa: no te ofendas por lo que voy a decir ahora. Vino por los suyos y golpeó las casas que supuestamente son dignas para que su hijo de José y de María puedan nacer de una manera, digamos, normal. Sin embargo, le dijeron: solamente tengo espacio en el establo, ¿sí? ¿Quieres? Bueno, no le quedó de otra, ¿sí? A José llevó ahí a María y ahí dio a luz a Jesucristo, a Cristo o a Emmanuel, como puedan anunciar. Muy bien, lo puedes cambiar. La pregunta es: ¿tú dejarías que tu hijo nazca allí? ¿Sí? ¿Entre qué? Suciedad de animales, orín, la paja estaba limpia. No lo creo, ¿sí? ¿Dejarías que tu hijo nazca ahí? Y decimos: oye, ¿qué clase de padre era Yahvé, verdad? Que dejó que su hijo nazca ahí. Y lo adornamos bonito como una historia de Navidad y decimos: bueno, nació en un pesebre, qué bonito los borreguitos, qué bonita la vaquita. Pero realmente, hermanos, fue así. No había ni agua para lavar a Jesucristo, ¿sí? Fíjate cómo empezó la vida de Jesús. ¿Naciendo entre qué? Exactamente, animales. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se ofendan, porque cuando a mí me lo explicaron hace mucho tiempo,
pues también me medio sentí un poquito así. Simboliza que la nación santa, la nación escogida de Dios, lo rechaza y entonces se va hacia el resto del mundo. ¿Qué simboliza a los animales? ¿Qué simboliza la oveja? ¿Qué simboliza el buey? Cada uno tiene su significado que no vamos a ver ahorita. Pero sí te voy a decir algo. Cristo nace entre animales. ¿Por qué? Porque simboliza que en ese momento Cristo se abre hacia los gentiles. Colosenses dice, conciencia y mente natural, ¿qué más? Carnal, mente espiritual. Ahí está simbolizado ahí, en la oveja, en el buey, en todos esos animales que recibieron a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nació, todos los animales se portaron dóciles, porque los ángeles estaban ahí alrededor. ¿Sí? Es algo que normalmente no vemos, pero así fue. Otra cosa, busca rápidamente, bueno, no lo busques, apúntalo si quieres, si lo buscas después. Está en 1 Corintios 2:14, lo de las mentes y lo del ser humano, mente carnal, mente espiritual y mente natural. Ahí están en 1 Corintios. Busca rápidamente ahí Lucas 2:32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este versículo, hermanos, simboliza cuando nació Jesucristo, hermanos. ¿Qué fue lo que marcó el lugar? ¿Qué fue lo que marcó el lugar de nacimiento de Cristo? La estrella. ¿La estrella qué hizo? Iluminó el camino. Correcto. Esta palabra, hermanos, quiere decir que había una estrella que normalmente no está y guió a algo que eran llamados magos, pero no eran magos, eran astrónomos, estudiaban las estrellas, sabían que algo iba a pasar, sabían que un rey iba a venir, sabían que ese rey era Dios y sabían que tenían que ir y adorarlo. ¿Sí? Fíjense cuánto tiempo estuvo la estrella, que en el momento de que nazca Jesucristo, la estrella se pone, y a los cuántos años llegaron los astrónomos. 2 años, creo que 2 años no llegaron a la Biblia. Correcto, fíjate, 2 años la estrella estuvo en el mismo lugar, en Belén, y es donde llegaron los magos. No vais a creer que los camellos tenían turbo y llegaron en unas horas, no. Tardó 2 años la estrella para iluminar el camino de los magos. Magos dice la Biblia, pero prefiero decirle astrónomos. Cuando llegaron estaban en una casa, cuando llegaron a la Biblia. Exactamente, por eso estaba marcando el lugar de nacimiento, que era Belén. Belén, la ciudad más humilde. ¿Sí? Los gentiles en comparación con los judíos. ¿Cuál es la diferencia? El judío, hay gentiles judaizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley sirve para endurecer el corazón. Si tú tienes duro tu corazón es porque la ley ya te lo endureció, estás judaizado. Entonces Dios te tiene que tratar para que te vuelvas gentil y tiene que romper con las dos mentes que dice Corintios. Eso lo vas a leer, en otro estudio lo vamos a ver. Estamos viendo lo que Cristo sufrió por mí. Bueno, regresamos. Su vida de Jesucristo desde que llegó al mundo fue en un lugar limpio, higiénico, perfecto, correcto, como un Dios debe nacer. ¿Así fue? Entre sábanas de seda. ¿Así fue? Yo quiero que vayas analizando esto, tu vida con la vida de Cristo. ¿Cómo naciste tú? ¿Quién nació mejor y quién nació peor? ¿Sí? Eso quiero que hagas, que compares todo lo que vamos a ver entre tu vida y la vida de Jesús. Amén. Para que luego se te quite ese concepto de decir, ay Dios, es que no me entiendes. ¿Será que no nos entienda? Vamos a ver, cámara, por favor. Para colmo, después de que llegan los magos, lo adoran, ¿sí? Ellos cometen la imprudencia de decirle a quién, a Herodes, y Herodes se pone en alerta. ¿Cómo que ya nació un rey?
no puede haber más rey que yo. Y empiezan las persecuciones, pero hay otra cosa que mata a la iglesia que se llama la apostasía, pero no es la envidia. ¿Cómo va a ser que haya nacido otro Dios y es niño? ¿Qué peligro representaba Cristo para Herodes? ¿Será que Cristo se levante de 2 años y agarre a su espada y lo mate? No, simplemente por haber dicho, ha nacido un rey y venimos a adorarle. Y cuando vio la opulencia de las personajes que llegaron, ¿sí?, él se cuestiona su propio reino y lo manda a matar a todos los niños menores de ese año, ¿sí? Entonces, fíjate qué curioso, hasta los 2 años recibe su primer regalo el Señor de los 3 reyes. ¿Por qué decimos 3? Solo faltó el hermano Reyes ahí. Usted no llegó. ¿Por qué decimos que son 3? Porque la Biblia lo dice. ¿La Biblia lo dice? No lo dice. Unos magos, pero magos. Por lo legal, Exactamente, por los regalos. Un rey no llegó, y sí lo dice la Biblia que el rey no llegó, pero ese es otro estudio. Después de los 2 años, recibe Cristo su regalo y José y María piensan, oh, todo esto va a ir para bien, pero de repente se aparece un ángel y ¿qué les dice? Toma al niño y huye a Egipto. Fíjate qué curioso. De un lugar en donde estuvo el pueblo de Israel esclavizado, ahí los manda el Señor. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Esto simboliza, hermanos, la huida, la persecución, el exilio. ¿Nunca te ha pasado? Yo creo que sí. Aceptas a Cristo, inmediatamente tu propia familia te quiere echar de tu casa, ¿o no? Ya cambiaste de religión, ya te volviste un santo, todo lo quieres hacer perfecto, solo ves lo malo de los demás. Y no es que sea eso, simplemente que nosotros ya pensamos diferente. Ya no podemos disfrutar lo que antes hacíamos. Hay un cambio entre el antes y el después, ¿sí? No es que el cristiano sea perfecto, porque el cristiano cada día tiene que perfeccionarse, y el que vive en el mundo sin Cristo cree que es perfecto. Simple. El cristiano nunca deja de aprender. Vamos a ver, hermanos, qué me dice a mí la palabra. En Oseas 11:1, búscalo por favor. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí dice Israel, si sabes lo que significa Israel, quiere decir iglesia. Cuando la iglesia era muchacho, o era joven, o era maduro, vamos a usarlo así, amé tanto a mi pueblo que no permití que cometan injusticias con mi hijo y lo llevé a Egipto. Cuando ya era tiempo lo volví a traer de regreso. Ahora te voy a decir qué pasó en Egipto. En Egipto, después de que salió Moisés, ¿sí?, el faraón hizo un decreto. En la historia lo puedes ver. Ese decreto que hizo el faraón, hermanos, era de que nadie se vuelva a meter con el Dios de Israel. Y entonces cuando iba un judío a Egipto, era respetado. Por eso Dios los manda ahí. Ahí José puede trabajar, ahí puede empezar a mantener a su familia, y cuando llega el tiempo, le avisan y regresa a Jerusalén. ¿Pero? Entonces eso simboliza, hermanos. Fíjate qué curioso. Cristo nace en un lugar completamente fuera de lo divino y empieza a pasar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que cuando regresa a Jerusalén, llega al templo a la edad de ¿cuántos años? 12 años, que es la edad simbólica cuando nosotros perdemos la cobertura espiritual de Dios. A partir de los 12 años tu hijo necesita acercarse más a Dios porque está más expuesto a las cosas del maligno, del mundo y de la carne. ¿Por qué?
Porque empieza la adolescencia. Empiezan los pensamientos y los cambios del cuerpo. Muy bien. Seguimos. Te voy a dar los versículos para que tú los apuntes. Éxodo 4, 22, 23 te dice: yo mataré tu primogénito. Búscalo, ese sí está muy interesante, sí te lo voy a explicar, porque tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver ahora. Mañana termina la prédica, no hoy. Éxodo 4, 22 y 23, dice la palabra: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, fíjate, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ve qué dice el 23? Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué quiere decir esto? En lo espiritual y pasándolo a la gracia, quiere decir esto: que para que Cristo pueda ser respetado por Dios y por el mundo como el primogénito de Dios, como el Hijo de Dios, tenía que morir el primogénito del mundo. ¿Cuál era el primogénito del mundo? ¿Jesús es el primogénito del mundo? No. El primogénito de la creación es Jesús. El primogénito del mundo, no. Adán. Él es el primogénito del mundo, porque Jesús no fue hecho en el mundo. Acuérdense, en el principio era el Verbo, antes del mundo fue Jesucristo. El primogénito de la creación es Jesús. El primogénito del mundo es Adán, porque Satanás fue hecho antes y no entra dentro de los 7 días de la creación. Amén. Aquí está hablando de que tiene que matar la primogenia del pecado, porque Adán simboliza la desobediencia y el pecado. Amén. Y si no me crees, vamos a buscar el versículo que lo dice. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué dice? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora rápidamente, busca 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Dice la palabra: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estamos exaltando a Cristo como ser humano y no como Dios, porque Él tenía que padecer todo lo que padeció sin tener una pausa de sufrimiento. No hubo un día que diga Jesucristo: voy a ir al parque, mamá, sin que le pase algo. Y te lo voy a mostrar después cómo Satanás solo buscaba el punto y el momento para ponerlo en tentación. Creemos falsamente de que Jesucristo solamente fue tentado en el desierto, y eso es una completa mentira. Cristo fue más tentado que tú y que yo, y por eso es varón de dolores y que nos puede entender en todas nuestras tentaciones. Amén. Puedes cambiar, hermano, por favor. Eso sigue. Jesús fue tentado. Fíjate qué cosa. Cristo se va después de que recibe el Espíritu Santo, recibe su parte divina. ¿A qué edad? 30 años que vivió como hombre. Murió su padre José terrenal, y él, como dice la ley, el mayor tenía que hacerse cargo de su mamá y de sus hermanitos, porque María tuvo más hijos, ¿sí? Él se hizo cargo de la carpintería, fue carpintero y se dedicó a trabajar en ello. Cuando cumple los 30 años, que es la edad para ser sacerdote, ¿sí?, según la orden de Melquisedec, él se aparta del mundo, que es
el símbolo de que cada cristiano, cuando acepta a Cristo, tiene que tener un tiempo de apartarse del mundo. Y ese tiempo se llama para nosotros discipulado. ¿Cuánto tiempo es ese tiempo para nosotros? Un año para poder comprender un poquito de lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces, después de ese año, si lo llevas de manera gradual, tendrás algo que la Biblia llama madurez y templanza. Cristo no tenía que pasar un año porque ya estaba dicho que solamente 3 años y medio tenía que pasar como Dios en la tierra. Entonces pasan 40 días, que simboliza un día por cada año, 40 años. Después les explico qué quiere decir eso. Y empieza a ser tentado directamente por Satanás. Satanás tienta su parte divina, no su parte humana. Satanás quería que él se revele en ese momento como lo que realmente es, porque Satanás no tenía la certeza y quería que él se muestre toda la magnificencia, ¿sí?, como Dios. Porque en ese momento Jesucristo iba a caer en una desobediencia total. ¿Se acuerdan del primer versículo que les di? Donde Jesucristo voluntariamente se vuelve siervo y esclavo para cumplir la voluntad del Padre. No podría ir él en contra de ese versículo porque ya estaba cumplido. Jesucristo voluntariamente quiso pasar por todo. Y él no podía manifestarse como Dios porque él así lo había decidido. No porque no podía en capacidad de potencia, porque sí lo podía hacer. Cámbialo, por favor. ¿Sí? ¿Qué estaba probando Satanás? Solo una vez fue tentado, Jesucristo no lo fue. Estaba probando lo mismo que prueba Satanás en ti y en mí. Fíjate, primero, lealtad al Padre. ¿Soy leal o no soy leal? Fidelidad al Padre. Obediencia al Padre. No es lo mismo que Satanás hace contigo y conmigo cuando nos tienta. Cada uno es tentado conforme su propia concupiscencia. Entonces, conócete, consejo que te doy. Busca rápidamente Lucas 4:13. No te voy a dar todos los versículos. Si quieres, luego te paso todos los versículos. Lucas 4:13, para que veas qué dice. Dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice tu versión? Se apartó de él por un tiempo, dice la versión Reina Valera. Hay otra versión que dice esto: se apartó y le dejó hasta otra oportunidad. Eso dice otra versión de la Biblia. Entonces Satanás solamente buscaba ocasiones para que Jesucristo cayera ¿en qué? Desobediencia y infidelidad hacia su Padre. Porque en el momento que Cristo lo hubiera hecho, ¿saben qué hubiera pasado? Se acababa todo. Se acababa todo. O sea que fíjense la vida de Cristo cómo era y por qué él tenía que pasar por todo eso. Lo quiso pasar porque él así lo decidió. Amén. Ahora ponte a pensar tú. Realmente, te voy a cuestionar tu fe hoy. ¿Realmente quieres ser salvo? ¿Realmente quieres ser cristiano? ¿Realmente, a pesar de que sabes que vas a tener pruebas, sabes que a veces vas a caer y a veces te vas a levantar y a veces hermanos mismos van a hacer que caigas, a veces tu propia familia va a hacer que caigas? Pero acuérdate de una cosa: si Cristo fue tentado y lo pudo superar como hombre y Él nos enseñó la medida de la fe, ¿podemos o no podemos? Sí podemos. Ve que dice Hebreos 4:15, te lo leo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Qué significa todo? Que no hubo algo que Satanás no le haya pinchado a Jesús. Según nuestra semejanza, ¿y cómo termina el versículo? Pero sin pecado. El 16, ¿qué dice?
Él entonces deja de verlo como un Dios perfecto, no porque no lo sea, sino porque Él vivió y pasó, se ensució y tuvo que pasar por el camino que tú y yo estamos pasando, porque Él cruzó ese camino primero. Acércate a ese Dios imperfecto, personal, porque es el Dios que te puede llevar paso a paso a la victoria que Él quiere que tú y yo tengamos. Por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ve que dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿qué dice? Para el oportuno socorro. Si llegaste a la oración del inicio del culto, te diste cuenta por qué oramos así. No esperes a tener la prueba, ora antes de la prueba, porque Dios te muestra antes de cada prueba. Y si no estás atento, cuando llegue la prueba te va a botar. Amén. Puedes cambiar, hermano. Otra cosa, llega y crece, empieza él a hablar de la palabra de Dios y se encuentra con algo que tú y yo también vivimos. Cuando queremos hablar de la verdad, ¿qué es lo primero que vivimos en el mundo? Oposición, enfrentamientos, ¿qué más? Críticas, contiendas, burlas, humillaciones. Ya te crees cristianista, ya te crees perfecto, solamente porque aceptas de Dios, solamente porque tienes una Biblia, crees que lo sabes todo. Realmente no, porque tratamos de ver la bendición en cada cosa que hacemos, no porque seamos perfectos. ¿Sabes por qué no lo entiende el mundo? Porque nunca ha experimentado lo que es una bendición. Escucha lo que voy a decir: bendición directa de Dios. Porque el mundo está acostumbrado a decir: ¿por qué necesito a Dios si yo puedo conseguir todo lo que quiero? Pero cuando no tienes lo que tú quieres, es cuando Dios se puede manifestar, porque Él es el único que te puede dar lo que tú no puedes tener. Amén. Y ahí se ve la divinidad de Dios. Dios no le molesta ser probado, le molesta que cuando Él responda, tú escondas la mano y le voltees la cara, lo ignores. Eso sí le molesta, y entonces Dios te muestra una lección, porque Él no es Dios de hombres. Amén. Fíjate qué curioso. Pablo primero fue que perseguidor, porque él defendía una ley que creía que era la verdad absoluta y lo defendía con celo. ¿Estaba equivocado Pablo, sí o no? No estaba equivocado según la ley, porque era obediente, era fiel a Dios. Así como muchos de nosotros y muchos de los que están en el mundo. Vamos a hacer la comparación entre Pablo y el mundo. El mundo cree tener la razón en todo, pero cuando entra algo que se llama misericordia y gracia, la perspectiva de cómo veo las cosas es diferente. Ya no puedo juzgar, ya no puedo criticar, ya no puedo señalar, y empiezo a trabajar algo que en mí que se llama perdón. Y mi corazón que estaba endurecido, Pablo, ¿cómo fue trabajando su corazón? En un poco tiempo tuvo que ser su corazón deshecho y luego volverlo a hacer por el Señor. ¿Por qué? Porque de ser perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Se entendió? Nosotros estuvimos en el mundo y por eso no debemos de juzgar ni criticar a los que están en el mundo. ¿Se entendió? Porque un día estuvimos como ellos. Tenemos que entenderlos, amarlos y llevarlos a la palabra a través de ¿qué? Dos cosas: misericordia y ¿qué? Gracia. Y entonces ellos entenderán, se volverán como nosotros si damos un buen testimonio de que Dios no es un Dios que oprime, ni juzga, ni obliga. Amén. Dios es un Dios que te deja todo a tu propia voluntad. Amén. Busca rápidamente Efesios 6:12. Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra ¿qué?
Sangre y carne, no te pelees con tu hermano, es una pérdida de tiempo. ¿Se entendió? Es una pérdida total de tiempo. 6:12. Nuestro verdadero enemigo, hermanos, no es tu hermano, no es tu vecino, no es tu compadre. Tu verdadero enemigo es Satanás y las fuerzas que no se ven. Ora por aquellos que no han cambiado y Dios tocará su corazón para que cambien sin que tú hagas nada. Amén. Dice aquí, sino contra qué? Príncipes, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde se mueven, hermanos? Regiones celestes. ¿Por qué pierdes tu tiempo peleando y discutiendo con algo que no vas a ganar? Amén. Deja de hacer eso. Puedes cambiarlo, hermano. La oposición. Fíjate, Cristo se enfrenta con otra cosa. Ingratitud. Según el Timoteo 3:12 dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos. ¿Cómo duele, hermanos, tú siendo padre? Vamos a poner un padre carnal. Que tengas hijos y tú te desvivas en tus hijos y luego tus hijos ni siquiera te saluden, ni siquiera te llamen, ni siquiera se acuerden de ti. ¿Cómo se siente uno, hermano Marcos? Mal, ¿verdad? No, cuando mi hija está enferma, está molesta conmigo, no me quiere hablar, yo me siento mal, me siento mal. ¿Se entendió? ¿Cómo te sientes tú cuando le das todo a alguien y luego ni siquiera te da las gracias? Porque a veces no necesitas que te devuelva lo que tú le diste, simplemente necesitas a veces escuchar que te diga gracias. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por tu vida? Solamente por tu vida. ¿Sabías que aunque te cuides, sabías que aunque tomes lo que tomes, sabías que aunque te cierres en una burbuja, si Dios dice hasta aquí, no hay nada que puedas hacer? ¿Lo sabías? Y la ciencia cada día está avalando más la Biblia, porque todo lo que los principios científicos están aquí incluidos en la Biblia. ¿Sí? Ingratitud. Aquí está el versículo. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Qué te puede dar Dios? Yo te lo doy también. Y se comparan con Dios. Y qué duro es cuando a Dios no le dices gracias. Porque cuando oye Dios gracias, su mirada voltea hacia la persona que es grata y entonces Dios le empieza a dar más. Solamente con una palabra. ¿Sí? Vamos a ver. Mi hija veía un programa cuando estaba chica que decía hasta una canción, por favor y gracias, las palabras que te abren las puertas en donde tú vayas. Por favor y gracias. Y hay gente que no, esas palabras no las conoce. Y a Dios no le gusta. A Dios le gusta que seamos personas gratas. Busca rápidamente Lucas 17. Estamos exactamente a la mitad de la prédica. Lucas 17, ¿qué dice aquí? 17 del 11 al 19. Rápidamente te voy a contar de qué trata, porque no lo vamos a leer todo. Dice que había 10 leprosos, ¿sí? Perdón, creo que es este. A ver, sí. 10 leprosos. Y Dios sanó a uno. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿A cuántos sanó Dios? Sanó Dios a los 10. A los 10 sanó Dios. Le dijeron, ¿sabes qué? Todos los 10 son sanos. Regresen ahí. Empezaron a regresar por el camino y empezaron a ver que sus manos y su piel estaba limpia de la lepra. ¿Sí? En ese momento los 10 siguieron su camino, pero uno dijo, ¿por qué tengo que seguir un camino sin antes darle gracias a alguien que me devolvió la vida? ¿Sabes por qué le devolvió la vida a un leproso?
porque alguien tenía lepra en aquel entonces y tenían que ser recluidos en lugares apartados, porque solamente podían esperar una cosa, ¿qué? La muerte. Y fíjate, ¿cuántos leprosos hay aquí? 9 leprosos solo vieron su sanidad. Ah, ya estoy bien, me siento bien, ya tomé la medicina, ya quedé bien. Pero solamente uno vio la sanidad interna. Vio la verdadera sanidad, que es la del alma, la que cambia mi mente, la que cambia mi corazón, y no solamente lo que se ve. ¿Sabes por qué? Porque lo que se ve se acaba. Nadie confía en su propia prudencia, porque eso es vanidad. Entonces eso quiere decir que solamente uno de 10 regresó, porque él vio que Dios no solamente lo sanó físicamente, lo sanó emocionalmente, porque ya podía ir con su familia, lo sanó mentalmente, porque él ya podía realizarse como ser humano, y lo sanó espiritualmente, diciendo: Señor, gracias, a ti te voy a dar la honra, porque tú hiciste algo que nadie más pudo haber hecho. Y eso es Dios. Eso es Dios, que es el único que te puede dar algo que nadie más te puede dar. Puedes cambiarlo. Incomprensión. Aún ahora, hermanos, cuando hablamos de la palabra, si no lo explicamos bien, o si no tienes aquí la intención de discernir, simplemente no lo vas a entender. Porque la palabra de Dios no es para que lo entienda cualquiera, es para que lo entienda aquel que tiene su corazón dispuesto ¿a qué? A la obediencia. Amén. Fíjate, la incomprensión, si tú lees el Sermón del Monte, Cristo decía: esto dice la ley, pero ahora yo te digo esto. Esto estaba antes, pero ahora va a ser esto. Y todos decían: bueno, como un hombre viene y me echa a perder toda la ley, todo lo que he estudiado desde niño, viene y me dice otra cosa y él ni siquiera lo conozco. ¿Sí? Sabían que hablaba verdad, porque algo en su corazón les impedía enfrentarlo y confrontarlo directamente, como el mundo no te puede hacer a ti si hablas verdad. Si tú hablas verdad, nadie te puede hacer frente, porque tu propia verdad te dará la libertad. ¿No eso dice la palabra? La libertad os hará libres. Amén. Muy bien. No te lo voy a leer todo acá, si quieres luego te puedo pasar la presentación. Puedes cambiarlo, hermano. Cristo, sé que esto no les va a gustar a muchos. Cristo vivía ¿de qué? De ofrendas. Y a veces se enseña mal diciendo: ¿cómo va a ser? Si Cristo tenía un tesorero, efectivamente tenía un tesorero. Y tenía un tesorero deshonesto, ladrón, ¿qué más? Ambicioso, traidor, ¿qué más? Envidioso, sin misericordia, ¿qué más? Sigan diciendo, hermanos. Muy bien, pues todos esos adjetivos que acabas de decir, eres tú cuando no le das a Dios lo que le tienes que dar. Te voy a decir por qué. Si Cristo no recibiera una ofrenda, podía ir y predicar de pueblo a pueblo. Antes no había camiones, solamente había que mulitas y burritos y caballitos, ¿sí? ¿Sí? No era como ahorita, de que en un ratito te vas a Mérida, en un ratito regresas, o te vas a Progreso, o te vas a donde sea. Pero también para irte ahí necesitas algo que es la naturaleza de la ofrenda. Y te puse el versículo, hermano, para que nos duela más a todos. Vamos a buscarlo. Segunda de Samuel 24. No vamos a hablar de la prosperidad, porque pues, eso es otra cosa. Vamos a hablar de lo que es justo para lo justo y correcto para lo correcto. Dice acá: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que, ¿qué dice? Que no me cuesten nada.
O sea, hermano, seguir a Dios cuesta. Te voy a decir por qué. ¿Quién quiere ver el templo de Dios bonito? ¿Quién quiere que cuando tú vengas, fíjate, te lo voy a poner extremo? Si no hay ofrendas, el templo no tendría luz, no tendría agua, y si vienen 50 personas y necesitan el baño, imagínate cómo va a quedar el baño después de una hora. ¿Sí? Si no hubiera FAB, si no hubiera lo que se necesita para la limpieza del templo, ¿cómo estaría el templo? ¿Vendrías otra vez al templo, hermano? ¿Verdad que no? Si no hubiera el dinero, hermanos, la ofrenda, que no estoy diciendo que es para mí, porque yo tengo una ofrenda, que no se pasa de esa ofrenda, ¿sí? Porque lo demás es para la iglesia, es para Dios. Y eso sirve para comprar cosas que ustedes no ven, como ahorita se compró el papel, y se compró el jabón, y se compró otras cosas que hace falta. Y tú dices, no, pues que si doy tanto, el pastor se lo lleva. No, no es así. Si crees eso, así será para ti, porque cada quien cree lo que es, y tu fe funciona para lo negativo. ¿Ves qué dice acá? La ofrenda debe ser algo de valor para nosotros, y como es de valor, hay que tener un amor hacia quien es entregado, mayor que el valor de la ofrenda, como para poder desprenderte de ella. Un ejemplo: yo le puedo ofrendar a Dios mi tiempo. Le puedo decir, Señor, te voy a dar mi tiempo. Ese tiempo que yo le voy a ofrendar a Dios tiene que ser ese tiempo que mi corazón dispuso. No puede ser menos, sí puede ser más. Pero ¿sabes qué va a hacer Satanás cuando tú le digas, Señor, te voy a ofrendar una hora de tu tiempo? ¿Qué crees que te va a hacer Satanás? Te va a llenar de actividades para que ese tiempo no se lo des a Dios. ¿Te va a costar o no te va a costar? Sí te va a costar. Así es la ofrenda. No veas la moneda chica, tampoco veas la moneda grande, no te estamos exprimiendo. Solamente dale a Dios lo que tú creas que Dios se merece para el lugar donde tú estás. Punto. Amén. Que no vamos a hablar de esto. Ahora, ¿por qué lo tocamos desde el punto de vista de Cristo? Porque Cristo vivía ¿de qué? De las ofrendas, ¿sí? Y decía él, le decía él a sus discípulos, fíjate que le decía, no lleven alforja, no lleven dinero, porque el salario, dice, el obrero es digno de su salario. Y en toda casa donde lleguen, dice, quédense ahí, coman todo lo que les den. ¿Se entendió? El Hijo de Dios, el siervo de Dios, vive directamente de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios. La ofrenda es parte de la obediencia. La ofrenda es parte de la obediencia. Porque el hombre rico se lo pidieron. Bueno, el hombre rico, el joven rico dijo así, Señor, he guardado los mandamientos, ¿qué más me falta? Y si es cierto, ¿sabes? Lo hizo todo. Dice la Biblia que Jesús lo amó, porque dijo que ama a su Padre y obedece a Dios. Así es. Quiero porque Jesús, una cosa te falta, vende todo lo que tengas y traerlo a los pobres, y tendrás vida eterna, dijo. Y entonces quiere decir que eso es parte de la obediencia. No, te voy a decir qué quiere decir lo que Cristo le dio a entender, porque si no ahorita todos van a ir a vender sus cosas y lo van a traer a la iglesia. No. En ese momento Jesucristo lo estaba poniendo a prueba. A ver, ya hiciste todo por obediencia, vamos a ver si es cierto. Te voy a decir algo, solamente quería Jesús que le diga a él, sí lo voy a hacer por ti. Porque si él hubiera dicho, ¿creen que Jesús le iba a permitir que venda todo lo que era bendición que Dios le dio a él? No. Tu fe te ha salvado. Amén. Solamente quería que el hijo, que el muchacho le diga, ok, tú me lo dijiste y así como me lo dijiste, así lo voy a hacer. Un ejemplo de la fe: Abraham, le dijeron que mate a su hijo, y cuando Abraham estuvo dispuesto en su corazón a obedecerlo, ¿Dios permitió que mate a su hijo? Lo mismo iba a hacer con esta persona. Dios no iba a permitir que venda todo, porque Dios mismo se lo dio por su misma obediencia. Su problema fue la soberbia de decir, yo ya te obedecí, merezco estar contigo, que es lo que le dio a entender. Y le dijo,
Vamos a ver si es verdad. Vende todo y acompáñame. ¿Y qué hizo? ¿Se fue? Triste. ¿Obedeció o no obedeció? ¿Pasó la prueba o no la pasó? De nada sirven tus obras si no tienes obediencia. Amén. Muy bien, seguimos. Traicionado. Y tú vas a decir, no, ¿quién de aquí no ha sido traicionado nunca? Todos hemos sido traicionados. ¿Por qué? Y más cuando aceptamos a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptas a Cristo, escucha esto, no tiene nada que ver la amistad con lo que tú decidas seguir espiritualmente. Tu verdadero amigo, o tú si eres amigo, vas a seguir aceptando a las personas por lo que decidan o por lo que no decidan. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos, ¿sí? Cuando tú aceptes a Cristo y empieces a cambiar, y vas a darte cuenta que los que tú pensabas que eran tus amigos, realmente nunca lo fueron. Y es donde empieza la traición. No te asombres si te traicionan. Jesucristo también tuvo un Judas dentro de su círculo de amigos. Hay gente que tiene 2 o 3, hasta para regalar. ¿Qué más sigue, hermano? Sí. Cristo fue negado. ¿Sí? Nunca te ha pasado, te has escuchado que alguien dice, ¿quién Jorge Ramos? No lo conozco. Solo hablan de ti para decir lo malo y nunca para decir las cosas que has cambiado en tu vida, porque pues tampoco esperes que hablen bueno de ti, simplemente que hablen lo que Dios ha hecho a través de ti. Dice acá, la profecía cumplida. Esto no significa que Cristo obligó a Pedro a que le negara, porque muchos dicen, no, es que tenía que ser para cumplirse la Escritura. No, entiende la Escritura. Cristo le advierte a Pedro y le dice, tú vas a ser puesto a prueba y no vas a pasar la prueba, porque vas a hacer esto, esto y esto. Y dice, ¿qué dijo Pedro? No me conoces, Jesús. Aquí mis cacahuates truenan. ¿Y qué pasó? Pedro no puso esa advertencia de Dios y no se puso a orar por lo que Dios ya le había advertido. Dios muchas veces te va a advertir a ti de una prueba. Hazle caso a Dios, porque cuando pase la prueba y veas que es así como Dios lo dijo, la consecuencia no va a ser de una noche o de un día, hasta que Dios le vuelva a dar en gracia, te vuelva a dar otra oportunidad. La oportunidad sí va a haber. Amén. Muy bien. Estamos viendo cuál que fue negado. Rápidamente, busca primera de Juan 4:8. ¿Hasta dónde vamos a llegar hoy? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? Hasta antes del Getsemaní. Pues vamos a llegar hasta antes del Getsemaní. Mañana partimos del Getsemaní a la resurrección para que veas todo lo que pasó Jesucristo. Y te lo voy a mostrar con imágenes, con videos, para que veas, videos médicos, para que veas que no es un invento. Lo que la medicina dice que pasó Jesucristo. Mañana lo vas a ver. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios. Si no amas a Dios y dices amarlo, te haces y el padre de la mentira. Entonces tu padre, simple. ¿Vieron cómo Dios simplifica todo? Muy bien. Yo fui a visitar a un pastor y me dijo así, tu pastor le habla más de perdón y dice perdón y amor, no debe exhortar, dice. No digo hermanos, exhortación, mejor que hay hermanos que me gustan. Está poniendo, por ejemplo, digamos, está poniendo las cosas como debe ser. Digo, no es así, hermano, yo no mensajes con ella, ¿cómo iba a visitar así?
Es normal eso, que piensan la mayoría de la gente, ¿verdad? ¿Por qué no les gusta? No les gusta. La verdad duele. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar que diga Dios? No te preocupes, vas a cambiar poquito a poquito. No te preocupes, no te esfuerces, Dios te ama. Peca todo lo que quieras. Y ahorita de carnaval, haz lo que tú quieras. Total, el miércoles te ponen tu ceniza, ya no pasó nada. Pero no, la Biblia dice, abstente de todo lo que se llame pecado, todo lo que a Dios no le agrada, abstente por voluntad propia, no porque alguien te lo dice. Si tú le quieres agradar a Dios, hazlo. Si no le quieres agradar a Dios, aunque te lo diga el pastor, no lo hagas. Cada uno siga lo que quiere seguir, amén. A nadie se le obliga a seguir a Dios. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12, dice acá, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Aquí hay algo que te obligue a hacer lo que Dios te dice? No. Te dice que si has muerto en Cristo, vive con Cristo. Dice, y si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir permanecer fiel? Si yo le fallo a Dios, yo soy infiel, pero Dios es fiel, y aunque me quiera ayudar, tiene que ser fiel a su palabra, que dice que todo lo que uno coseche, todo lo que uno siembre, tiene que cosechar. Entonces Dios no te puede quitar tu cosecha. ¿Se entendió? Tenemos que pagar las consecuencias. No es castigo. Dios no castiga hasta que estemos allá. Es consecuencia de lo que tú has hecho. Nada más. ¿Qué más? Abandonado. ¿Qué pasó cuando vinieron a arrestar a Jesucristo? Lo dejaron solo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el domingo se juntan administraciones? ¿Qué pasa, hermanos? Abandonamos al pastor. Es la verdad, hermano, hay que ser sinceros. ¿Sí? Ahora, no me estoy poniendo como Dios me libre de hacer eso. Simplemente, hermanos, que hay gente que se queda por una necesidad y tú puedes quitarle esa necesidad que tiene. No solamente el pastor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha dado también a ti unción. Pero como le das una ofrenda al pastor, que lo haga él. ¿Sabes qué, hermano? A mí me puso Dios y yo lo hago. Porque lo hago con amor. Pero yo recibo bendición. Y Dios no quiere que solamente uno reciba bendición. Lo que uno recibe, eso debe dar. Punto. ¿No me entendieron? Ahora imagínense, si hay 10 personas para administrar, ¿creen justo dejar a alguien con una carga? ¿Creen correcto dejar a alguien con una liberación, con una manifestación, solamente porque tiene sueño? Fíjate, si hay 10 personas, si hay 10 hermanos dispuestos, en menos de media hora todos vamos. Pero si hay 10 personas y todos se van, y cada uno lleva media hora, ¿cuánto tiempo se va a quedar el pastor? Mucho tiempo. ¿Sí? Muy bien. Abandono. Jesucristo lloró. ¿Qué dice Nehemías 10? Busca Nehemías 10. Nehemías 10 del 32 al 39. Y ahorita vamos a entrar ya a la última parte de la prédica. ¿Ya lo buscaste? Nehemías 10, del 32 al 39. ¿Qué dice la palabra? Dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año por la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. ¿Qué dice? ¿Ofrenda qué? Continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las 9 lunas, las festividades para las cosas santificadas y los sacrificios de la expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de ¿qué? De la casa
de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Dice el 35 que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Aquí no tienes que traer primicias si no eres campesino, no lo tienes por qué traer. Asimismo, escucha bien, porque lo que sí me interesa es lo que dice acá: los primogénitos de nuestros hijos. ¿Dónde están los primogénitos tuyos? Deberían estar al servicio de Dios. ¿Sí? Dice, para que ministren en la casa de nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, hermano, pregúntate, el primogénito del Padre es Cristo, y como primogénito tenía que estar al servicio de Dios y pasar por todo lo que pasó para mostrarnos que es posible pasar todas las pruebas que pasamos. La diferencia de Jesucristo es de que Él estaba, ¿cómo estaba? ¿Qué decía el Salmo 22:11? ¿Cómo estaba? Ya se olvidaron del Salmo 22:11, búsquenlo otra vez. ¿Qué dice? Estaba como ¿qué dice el Salmo? Salmo 22:11. Lo leímos al principio. ¿Cómo termina el versículo? No hay quien ayude. Hermanos, ¿quién tenía a Cristo para que le ayude? ¿Dónde estaban los apóstoles? En ningún lado. Guardados, sepultaron. ¿Saben qué hubiera pasado si Pablo fuera apóstol en ese entonces? Pablo hubiera estado ahí adelante de Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos el apóstol más poderoso de todos, que es Pablo. Por eso la enseñanza de la doctrina de los gentiles le pertenece a Pablo. ¿Sí? ¿Por qué nos enseña a amar a Cristo a pesar de todas las cosas? ¿Sabes cuántas veces fue flagelado Pablo? ¿Verdad? 39. No, los azotes son 39, porque era 40 menos 1, no le podían dar 40. ¿Sí? 39. Muchas veces, la Biblia dice solamente 3, pero muchas veces le dieron los azotes, ¿cómo se puede decir? Clandestinamente. Oficialmente, 3. Amén. Ahora, las lágrimas de Jesús. Eso vamos a ver ahorita para terminar y cerrar. Puedes pasar al siguiente, no sé si haya. La conclusión de esto lo voy a dejar aquí, pero todavía no lo vamos a leer. Dice aquí: ¿cuántas veces tú has llorado por la razón que fuera? Hemos llorado de felicidad y las lágrimas duelen. No duelen. Cuando lloras de felicidad no te duele. Te duele tu mejilla, tu cachete, tu quijada, pero no te duelen las lágrimas. Cuando tú lloras, ¿cómo te sientes? Mañana vamos a ver qué le pasó a Jesucristo cuando llegó a Getsemaní y se puso a llorar. El grado de intensidad de dolor. Mañana así vamos a empezar a ver. Quiero preguntar, ¿quién de ustedes no ha llorado en algún momento de su vida? Todos lo hemos hecho. Y hay personas duras que a veces somos los que más lloramos. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos cuando nadie. ¿Verdad, hermano? Dice acá, el llorar es una emoción que siempre procuramos esconder, mayormente los hombres. ¿Sí? Porque nuestra sociedad nos enseña que el hombre no llora. Los hombres no deben llorar, no pregúnteselo a Pedro Fernández a ver si es verdad. Las lágrimas son un lenguaje que todos entendemos. ¿Te das cuenta si alguien llora de felicidad o alguien llora de tristeza, sí o no? ¿Te das cuenta cuando alguien llora de tristeza y cuando alguien llora por la pérdida de algo? Sí te das cuenta. De hecho, si no te has dado cuenta, mientras más dolor haya, las lágrimas son más
calientes y son más amables. Me voy a pellizcar a ver si es cierto, si no es cierto. Sí, es verdad. Cristo, cuando llora, demuestra tristeza, demuestra soledad, demuestra frustración, porque Él viene a traer amor. ¿Qué te sientes tú, hermano, cuando llevas la palabra y vas a visitar y cuando alguien te dice, ¿sabes qué? No quiero lo que tú me vas a traer. ¿Cómo te sientes? Si a ti te duele, imagínate Jesucristo cuando habló de su Padre y ver que todos estaban haciendo lo contrario. Aunque después que realizó un milagro, muy pocas personas le dijeron gracias. Y las pocas personas que le agradecieron, como Magdalena, como la que le lavó los pies con un perfume caro, ¿qué le dijeron? Lo criticaron. Todo lo que hizo Jesucristo estaba en la lupa. ¿Te sientes identificado con Cristo? Desde que has aceptado a Cristo, ¿cómo te sientes? ¿No observado? ¿Sabes quién te observa? Satanás, el mundo y el pecado. Amén. Cristo lloró varias veces. Lloró por Lázaro. Cuando muere Lázaro, él llega, Lázaro ya había muerto. ¿No es verdad? Ya había muerto Lázaro. Y él pone a llorar y dice, ¿cuánto amaba a Lázaro? Pero realmente has analizado por qué lloraba Jesucristo. Por causa de la maldad de la gente. Porque estaban viendo que no fueron a ver la fe. No fueron a ver a lo que iba a recibir alguien. Fueron a criticar y fueron a juzgar. ¿Les parece conocido? Cuando pasa un accidente, ¿qué pasa? Todos van a ver, pero cuando alguien va a predicar, desaparece, ¿no? Sería bueno que alguien se ponga a predicar los accidentes para que nadie vaya a verte de chismoso. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Mateo 27:46 marca algo importante. Mateo 27:46. Dice, te voy a leer la parte, el fragmento que interesa. Todo interesa, pero en el contexto dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Dios, Jesús, pierde su divinidad, totalmente. En ese momento, Él se convierte en el cordero del sacrificio. En ese momento siente la total soledad y el total abandono. ¿Te has sentido tú alguna vez así, sí o no? Cuando nadie está a tu lado, cuando la persona que más confías te lastima, tú piensas, no, esa persona nunca lo va a hacer. Jesucristo sabía que ese momento iba a pasar y por eso se resistía en el Getsemaní, no por lo que le iba a doler. No por eso se resistía a Jesucristo a pasar el Getsemaní, porque sabía que su Padre lo iba a abandonar. Y entonces iba a conocer la soledad total, que tú y yo no tenemos que sentir, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento hasta el Espíritu Santo lo abandona. Desde antes, desde que Getsemaní lo abandona a Él. Mañana sí vamos a empezar el prédica. Tú te sientes solo, te sientes lastimado por hablar de Dios, por decir lo correcto y la verdad. ¿Sabes por qué te sientes así? ¿Sabes realmente por qué te sientes así? Porque cuando hablas la palabra, no la hablas con la paz. Lo quieres imponer. Y es cuando esa imposición regresa a ti en forma de rechazo, fracaso y frustración.
La palabra de Dios la tienes que hablar de tal manera que sea lo más hermoso que tú hayas dicho, porque es lo que Dios hace en ti. Porque la persona no va a escuchar la forma en que lo vas a querer convencer, sino que va a escuchar el cambio que Dios ha hecho en tu vida, porque no solamente va a ir respaldado lo que dices, sino también con lo que tú haces. Y si no hay palabra y no hay obra, lo que tú digas no vale de nada. Y por eso te sientes solo, te sientes vacío. Tiene que haber testimonio, fe, obras, para que la palabra sea dicha en plenitud. Amén. Y es cuando dice la palabra. Por eso me gozo de lo que Dios hace en mí, aún en la persecución, aún en el vacío, porque siento que Dios no me abandona porque hago lo correcto. Y dice la palabra, y aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo con todo no te dejaré. ¿Por qué solo dice padre y madre? Porque creo que son las figuras representativas que a ti más te gustaría tener siempre a tu lado. ¿Sí? Las madres perdonan cualquier pecado o no. Los padres no tanto. Vamos a buscar, hermanos, ahora sí, Romanos 8. No lo vamos a leer todo, solamente un fragmento. Tampoco vamos a leer Romanos 9:33, pero sí vamos a leer Gálatas 2:20, lo va a leer Carlos. Por favor. Ya está de memoria que lo debes de saber. Romanos 8, vamos a ver el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Yo creo que no hay más grande promesa que esta en la Biblia. ¿Lo crees? Carla, ¿qué dice Carla? Te lo dejo de tarea. Si realmente Dios ha vivido en ti, si realmente Dios está en ti, tienes que vivir de tal manera que se refleje a Cristo en ti. ¿Cristo alguna vez obligó a alguien? No. ¿Cristo alguna vez rechazó a alguien? No. Sí exhortó. Y eso le puedes decir a ese hermano. Muéstrame un pasaje donde Jesucristo nunca haya exhortado a alguien. Porque a lo primero que exhortó Jesucristo fue a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Y Él no les decía, ven te enseño, les decía, generación de víboras. Yo creo que no hay más grande exhortación que esa, decirte la verdad y confrontarte con la realidad. Resumen, olvídate de que Cristo es un Dios perfecto. ¿Cómo nació? Antes de nacer, Él hizo una promesa a su padre y se volvió un siervo y un esclavo, porque tenía que cumplir voluntariamente por lo que hizo. Nace en condiciones extremas, antihigiénicas y poco dignas. Muy bien. Luego, durante su niñez, tuvo que vivir de un lado para otro. A los 12 años empieza a instruirse. Muere José y se hace cargo de su familia, trabaja y mantiene. ¿Tuvo una vida fácil? No. Luego, a la edad de 30 años, se convierte en un sacerdote. 3 años y medio, realiza toda la función en medio de ¿qué? En medio de fiestas, en medio de convivios, en medio de alabanzas, en medio de aceptaciones, en medio de riquezas. ¿Así vivió Cristo? No. Rechazos, fracasos, frustraciones, soledades, pobreza. Bueno, vamos a llamarle pobreza porque Él decía que teniendo sustento y abrigo
estén conformes con Él. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Mientras más tengas, más quieres. Atrévete a vivir un día dependiendo de Dios. No vas a poder. Porque ya dependes de algo que ves. ¿Y ahí entra la fe? No entra. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que espero. ¿Sí? Muy bien. De allá es traicionado, es negado. Qué cómoda fue la vida de Cristo, ¿verdad? Y todavía falta lo mejor. Mañana vamos a ver qué fue lo mejor y qué fue la cereza del pastel, como dice ahí. Mañana lo vamos a ver. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y luego le voy a dejar el micrófono al hermano que nos va a dar un aviso.